25º domingo del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me coge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, San Marcos nos presenta, como a lo largo de todos los evangelios, a nuestro Señor Jesucristo enseñando, instruyendo, pero en este caso ya de manera, podríamos decir, particular a los apóstoles. Y es que, como hemos visto hace poco o el domingo pasado, ante la confesión de Pedro, que le dijo, respondiendo a la pregunta del Señor: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Ante esa respuesta, nuestro Señor da un cambio en el desarrollo de su ministerio público. Hasta ese momento, nuestro Señor había venido predicando la llegada del reino de Dios de una y otra manera, especialmente con sus parábolas. Había venido hablando de quienes iban a formar parte del reino de Dios, sus discípulos. Había buscado quienes iban a ser el fundamento del reino de Dios, los apóstoles, a quien le iba a entregar las llaves del reino, especialmente a San Pedro y a todos los apóstoles. Nuestro Señor estaba instruyendo, enseñando hasta ese momento, antes de la confesión de Pedro, a toda la gente. Y decíamos, enseñaba la llegada del reino de Dios, recorría pueblos, curaba enfermos, realizaba resurrecciones, expulsaba demonios, y todo eso especialmente en la zona norte de la Palestina de entonces, Galilea. Pero con motivo de la confesión de Pedro hay un cambio de rumbo. Nuestro Señor, a partir de ese momento, primero empieza a revelar el misterio pascual, es decir, su pasión, su muerte y resurrección, y le va a decir a los apóstoles: tengo que subir a Jerusalén, me van a entregar a los ancianos, me van a ejecutar, pero a los 3 días voy a resucitar. Y en el Evangelio de hoy encontramos nuevamente, por segunda vez, esa revelación que hace nuestro Señor a los apóstoles, la revelación del misterio pascual, su pasión, su muerte y su resurrección. Pero además nos dice, como ya lo hemos indicado hace un momento, que ya empieza exclusivamente a dedicarse a instruir a sus discípulos. Y entonces les va a decir por segunda vez, les va a revelar por segunda vez el misterio pascual. El misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo constituyen el misterio más importante de nuestra fe en la redención realizada por nuestro Señor.
el misterio más grande de la salvación traída por nuestro Señor Jesucristo. El misterio más grande de toda nuestra fe es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero el misterio más grande de la redención obrada por Jesucristo es el misterio pascual, su pasión, su muerte y sobre todo su resurrección. Jesucristo nos redime, nos libera, nos salva del yugo del demonio y por lo tanto del pecado y de la muerte eterna a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Es el momento central, culminante de toda la historia de la salvación. Es el momento en el que Jesucristo nos revela el amor infinito de su Padre Dios Todopoderoso, muriendo en la cruz. Más aún, Dios Padre revela su poder, manifiesta su poder en la humillación, en el aparente fracaso, en la debilidad, en la muerte de su Hijo. Y Dios Hijo revela también su amor a Dios Padre y su amor al hombre, muriendo en la cruz. Estamos pues ante nuestro Señor Jesucristo, que empieza ya en este caso y en este domingo, por segunda vez, revela el misterio pascual. Pero cuando nuestro Señor les dice por segunda vez, les revela el misterio pascual, ¿cuál es la reacción de los apóstoles? Nos dice San Marcos, no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. No entendían el misterio pascual, no entendían lo que Jesucristo les estaba diciendo. Tengo que sufrir, me van a ejecutar, me van a matar, pero voy a resucitar. No entendían aquello. También sigue pasando ahora. También sigue pasando en tantos corazones que no entienden o no quieren entenderlo o no quieren aceptarlo. No quieren aceptar que Jesucristo es Dios hecho hombre y que ha entregado su vida por nosotros para liberarnos del pecado. Más aún, prefieren estar hundidos en el pecado, como aquellos hombres de aquel pueblo donde Jesucristo realizó aquella expulsión de una legión de demonios que se habían posesionado de un hombre, y nuestro Señor los expulsó, pero aquellos demonios le rogaron que entrar en una manada de chanchos, y el Señor les permitió, y aquellos demonios ya en los chanchos se lanzaron por un acantilado, ahogándose en las aguas. Los que cuidaban los chanchos fueron a avisar al pueblo, a los dueños, a la gente del pueblo. Y aquellos hombres salieron y le rogaban a Jesucristo que se vaya de sus tierras. Expulsaron a Jesucristo, prefirieron sus cerdos antes que a Jesucristo. También ahora sigue pasando una cosa parecida. Hay personas que no entienden, no quieren entender, no quieren aceptar este misterio, el misterio pascual. Jesucristo, Dios hecho hombre, ha dado su vida a su Padre Dios por toda la humanidad, para reconciliar a la humanidad con su Padre Dios, para evitarle la muerte eterna, para enseñarle el camino hacia la vida eterna. Pero dice aquí, no entendían aquello. Y volvemos a repetir, también ahora pasa lo mismo. Por eso corresponde al cristiano, nos corresponde a nosotros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, todo bautizado, nos corresponde hacer entender en la medida de nuestras posibilidades, la familia, las amistades en el barrio, en el pueblo, los compañeros de trabajo, hacer entender este misterio, especialmente a través de los sacramentos y sobre todo a través de la Santa Misa, donde nos encontramos con la presencia verdadera, real, sustancial
de nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue diciendo San Marcos que no entendían aquello y que les daba miedo preguntarle. Pero cuando llegaron a Cafarnaúm, pues nuestro Señor les va a preguntar de qué discutían por el camino. Y es que ellos durante el camino habían discutido quién era el más importante de entre ellos. ¿Quién era el más importante? Jesucristo les estaba revelando el misterio más grande de la salvación, el misterio pascual. Y ellos más bien se dedican a discutir, a ver quién es el primero entre ellos. Discutían quién sería el mayor. Nuestro Señor, con mucha paciencia, con mucha calma, nos dice San Marcos que se sentó, los llamó y empezó a enseñarles. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El Señor haciendo referencia al servicio. Después a saber acoger, porque va a poner como ejemplo a un niño. Quien acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Servicio y acogida. Nuestro Señor está enseñándoles a los apóstoles con mucha paciencia, con mucha calma, con mucha comprensión, algo que es fundamental en el gobierno de la Iglesia. Y en este caso se la estaba diciendo a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, y por lo tanto podríamos decir también a los colaboradores de los obispos, que son los sacerdotes, y luego pues a todo el mundo cristiano, a todo bautizado. El servicio y la acogida como formas de gobernar la Iglesia. Pero podríamos extenderlo eso a toda forma de gobierno. Por ejemplo, en una familia, los padres de familia, el hermano mayor, en una institución privada, pública, en un colegio, en una universidad. Servicio y acogida son normas, son formas de vida, podríamos decir, típicas, distintivas del cristiano, del cristianismo. Y esto nos recuerda lo que en una ocasión decía San Pedro: Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Y entonces nuestro Señor les pregunta de qué venían discutiendo en el camino. Eso también podemos interpretarlo como una pregunta a toda la humanidad, porque en el camino de la historia de la humanidad, sino a lo largo de todo el camino de la humanidad, a lo largo de su historia que viene desarrollándose hasta ahora, casi siempre se discute sobre cosas superficiales, cosas secundarias, y se olvida lo más importante, que estamos en camino hacia la vida eterna. Es verdad que quienes tienen que gobernar un país, que quienes tienen que dirigir un determinado grupo o comunidad dentro de un país, quienes tienen que dirigir su familia, hay cosas que tienen que tener en cuenta para sacar adelante esa comunidad, esa familia, ese país. Pero a lo largo de la vida de nuestro Señor nos encontramos con muchas situaciones en las que se revela cuál es lo más importante. En aquella ocasión en la que un joven le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pregunta fundamental. Está poniendo el énfasis en lo que es más importante. No quiere decir que nos descuidemos de las demás cosas, pero en la vida de todo ser humano, de toda la humanidad, lo más importante es alcanzar la vida eterna. En esa visita que hacía el Señor a esos amigos suyos, Lázaro, Marta y María, mientras Marta estaba
pues muy afanada en prestarle pues el servicio al Señor, quizá prepararle una comida. María se había quedado a sus pies escuchándolo. Y cuando Marta se va a encarar con el Señor y le va a decir: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Y nuestro Señor le va a decir: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es importante. María ha escogido la parte mejor, la mejor parte. Efectivamente, se discute mucho, se habla mucho y a veces dejamos lo más importante de lado. Y esto es lo que hacían en esos momentos los apóstoles, y esto es lo que vemos que a veces a lo largo de la humanidad se hace, y también a lo largo de la historia personal, la historia de cada uno. Habían discutido pues sobre quién era el más importante. Les vuelvo a insistir, esto pasa a todos los niveles y en todos los tiempos. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos discutiendo sobre cosas sin importancia. Hemos recordado cómo el Señor le dijo a Marta: María ha escogido la parte mejor. Y así como a veces se pone tanto interés en cosas que son muy materiales, tendríamos que preguntarnos si ponemos ese mismo afán, ese mismo interés por las cosas espirituales. Si ahora en este tiempo de pandemia ponemos todos, también los obispos, también los sacerdotes, a veces ponemos ese afán en no contagiarnos, que está muy bien, en evitar todos los medios para no contagiarnos del coronavirus, para evitar un posible contagio duro, fuerte. Ponemos ese mismo afán para estar preparados para la vida eterna, para estar con todas las disposiciones y dar ese paso, cruzando esa puerta hacia esa otra vida, preparados. En este caso, no nos vamos a salvar por un tiempo, no vamos a estirar un poquito más nuestro tiempo de vida aquí en la tierra cuidándonos, sino que vamos a estirar eternamente o nuestra salvación o nuestra perdición. También esto nos tiene que dar una idea de dónde está puesto nuestros afanes, en dónde está nuestro corazón, como dice nuestro Señor. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Este Evangelio, en este domingo, pues, nos invita a renovar nuestra fe en el misterio pascual realizado por nuestro Señor Jesucristo, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, y también a hacer ese propósito de servir y de acoger, que es lo que nuestro Señor pide a sus apóstoles. Vamos a invocar de manera especial a la Virgen Santísima. Santa María nos enseña que servir es reinar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.